Para comenzar este capítulo me gustaría dar las gracias. Dar las gracias a los mecenas que hacen posible este podcast y en el caso de hoy los padrinos son Eleazar del podcast Detrás del Bar y Tony Moya del podcast Sayonara Baby. Te damos la bienvenida Al Otro Lado del Micrófono. Al Otro Lado del Micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. Muy pero que muy buenas a todos los oyentes de Al Otro Lado del Micrófono que me llevan escuchando pues un día, una semana, un mes o incluso un año entero. Quiero daros las gracias a todos por este año lleno de podcast, lleno de podcasting, lleno de grabaciones, lleno de micrófonos, de feeds, de metapodcasting en general. Y me gustaría hacerlo repasando un poquito pues cómo ha sido este año, haciendo un poquito de introspectiva, cómo ha sido mi año podcastil, no solamente en este podcast, que también, no solamente en cuanto a mi podcasting, sino al podcasting también de las personas cercanas a mí. Y bueno, pues echar un poquito la vista atrás, ¿no? Siempre me gusta repasar, yo en mi caso almaceno todas las fotos en Google Fotos, pues repasar a través de las fotos qué hitos he ido consiguiendo, ¿no? Y como el podcasting está tan presente en mi día a día, pues gracias a estas fotos que se guardan en la nube, pues tengo ahí una pequeña memoria virtual que me sirve para esto precisamente. Bueno, también tengo unos cuantos Excel para ir apuntando todo, pero no, hoy voy a fijarme nada más que en las fotos porque yo creo que son un fiel reflejo de todo lo que he ido consiguiendo este 2022. Pero, antes de eso, me gustaría dar las gracias. Como habéis podido escuchar, he dado las gracias nada más arrancar a todos aquellos mecenas, bueno, a dos de los mecenas que hacen posible este podcast, Eleazar y Tony, de Detrás del Bar perdón, Sayonara Baby. Pero me gustaría mandar un agradecimiento y una felicitación especial, una felicitación navideña o de estas fiestas en general, a mis suscriptores del Ko-fi, que son ni más ni menos que Alan Churumbel, Raymond Sastre, Yayo Friki, María Ángeles Núñez, David Castaño, Aguel, Nicolás de Fivecast, David Bernat, Javier Fernández de El Estudio Pod, Eleazar, Tony y Sodapop. A todos ellos, muchas, pero que muchas gracias por vuestras aportaciones a lo largo de todo este año 2022. Si hay algún suscriptor que se suscriba de aquí al regreso de temporada, por así decirlo, ya los primeros días de enero, quiero adelantarme ya y darle las gracias también, pero ahora mismo los que están suscritos son estas personas que acabo de comentar. Gracias a su apoyo, este podcast no solamente te ofrece contenido gratis a ti, que lo estás oyendo, sino que a mí me siguen impulsando para seguir grabando y poniéndome al otro lado del micrófono, aunque esté malo, como esta semana, o aunque no tenga muchas ganas. Gracias a su impulso, digamos que este podcast se sigue construyendo ladrillo a ladrillo, episodio a episodio y capítulo a capítulo. Perdón, esto no era una pausa dramática, es que necesitaba beber agua. Como os he comentado, sigo un poquito resfriado y es muy, pero que muy importante hidratarse. Hidratar el agua, sobre todo cuando uno está pachucho de la garganta, pues hay que beber. Y no tener miedo a hacerlo en plena grabación. Y esto es una de las cosas que me gustaría comentar en cuanto a mi evolución en este 2022. Desde hace ya cosa de un mes no tengo miedo a dejaros un minutito, 5 segundos o 10 segundos en silencio, quedarme yo, digamos, oculto tras la música y hacer algo que tenga que hacer. No tengo miedo a ocultar que mis hijas están dando golpes al otro lado de la puerta. No tengo miedo a editar, a menos que lógicamente pase algo muy importante y tenga que cortar la grabación. Ahí sí, no tengo miedo a no tener que editar, no a editar. Y si tengo que parar la grabación, bueno, pues ya volveré a grabar. Pero como habéis podido comprobar los que si estáis oyendo desde la primera temporada, en esa primera temporada y segunda también, yo era muy meticuloso con todo lo que comentaba en este podcast. Leía todo de cabo a rabo. Si alguna vez me equivocaba en alguna frase, la volvía a repetir, la editaba y cortaba y subía música y metía efectos y no sé qué. Y el propio podcast me ha enseñado que no, que quizás es más conveniente que esto suene más natural y que pese a que me equivoque, que me atragante, que tosa, que
que pida perdón y siga para adelante, porque esa naturalidad quizás no es tan normal en otros medios más tradicionales, pero el podcasting tiene esta gran ventaja, que es más natural, que no tenemos prisa, que puedo equivocarme y corregirme, en fin, que al fin y al cabo somos personas y que podemos hacerlo mejor o peor, y sobre todo en un podcast diario no todos los capítulos van a ser perfectos. Si esto fuera un podcast quincenal, semanal o mensual, pues sí, quizás una equivocación tuviera más impacto en vosotros y os causaría peor impresión, pero esto es un podcast diario que tengo que hacer todos los días y me vais a perdonar, pero soy una persona normal que tiene su familia, que tiene su trabajo, que tiene su salud, aunque ahora está perjudicada, y hay veces que me equivoco, como todo hijo de vecino, como ahora, que casi me vuelvo a equivocar. Bueno, esto es una de las cosas que he aprendido, no tanto en este 2022, sino quizás en esta última temporada, después del verano. Antes sí que era mucho más meticuloso, pero gracias a una de las grandes herramientas que he podido disfrutar en este 2022, que es la Rodecaster Pro. Esta Rodecaster sabéis que la tengo ya desde hace un tiempo, pero no ha sido hasta este año en el que la he aprendido a sacar más provecho para todas mis ediciones y grabaciones, y gracias a ella pues se graban todos estos episodios en falso directo, en multipista, y me permiten hacer estas cositas. Que sí, que antes de tener la Rodecaster Pro lo podía hacer con mis otros aparatos o mediante mi software. Sí, pero no lo hacía. Y ha sido hasta que no ha llegado la Rodecaster Pro, hasta que no he decidido dar ese salto. Como también lo he hecho en mi otro podcast, en Por qué Podcast. Gracias a otro salto que ahora os comentaré, en Por qué Podcast grababa todo en directo, pero lo hacía con otro dispositivo, con una Xenix 302 USB, que sí, que me permitía hacer ediciones en directo, pero que la calidad dejaba no mucho que desear, pero bueno, no era, digamos, tan potente y tan versátil como una Rodecaster Pro. Me vais a permitir que beba otra vez, pero es que mi garganta está fatal. Es lo que tiene un podcast diario, y sobre todo hacerlo pues un poquito tocado de la garganta, que necesito beber. Bueno, decía, otro salto que he dado en este 2022, gracias a vosotros también que apoyáis este podcast, ya sean los suscriptores o cualquier mecenas del Ko-fi, ha sido este micrófono que estoy acariciando ahora mismo. Ahí, no lo oís. Esto que estoy tocando aquí. Este Shure MV7. Como muchos sabréis, las tres temporadas anteriores se grabaron con un Blue Yeti, un micrófono que yo defiendo en algún sentido, pero que no recomiendo para todo el mundo. Sin embargo, este Shure sí que lo recomiendo más todavía. Lógicamente es un micrófono mucho más caro, mucho más versátil, pero digamos que sí que es recomendable para todo el mundo, o casi todo el mundo, vamos. Muy mal tienes que tener tu ambiente en casa para no grabar bien con este micrófono. Y este micrófono lo pagasteis entre todos los mecenas, o algunos de los mecenas del Ko-fi, y también me siento muy pero que muy orgulloso. Muchos diréis, bueno, si para un micrófono pues al fin y al cabo se te oye igual, se te oye más o menos, se te entiende. Sí, pero la calidad no se hace solo con el micrófono, la calidad se hace con este micrófono, con un brazo que también me ayudasteis a pagar, con una araña que hace que el micrófono se mantenga suspendido en el aire, con la Rodecaster, con todos y cada uno de los cafés virtuales que habéis apoyado y que me hacen hacer cada vez un mejor podcast y un mejor podcasting. Madre mía, va a ser el peor capítulo de la temporada y me duele un poquito que sea el último, pero es que estoy fastidiado de la garganta y prefiero silenciarme que escuchéis mis toses. Decía, el micrófono fue un salto más en cuanto a la calidad del podcasting que hago, que realizo en este podcast y en otras de mis grabaciones. El brazo de micrófono del Blue Compass que me pagasteis hace unas temporadas, la Rode, las aportaciones que habéis hecho para el mantenimiento del podcast, en fin, no solamente quiero hablar del retorno económico, pero es que ha sido muy, pero que muy importante en este 2022. Como también lo fue los auriculares, los que me estoy escuchando ahora mismo, con los que edito cada uno de mis podcasts,
que también fueron una cosa más que dirás, bueno, si para escuchar podcast realmente con cualquier casco, con cualquier auricular, te vale. Sí, pero si utilizas unos un poquito mejores y pones un micrófono un poquito mejor y pones un brazo un poquito mejor, todo al final hace una mejor edición y el resultado es algo más profesional. Y ahí es donde voy. El aspecto profesional, ya no de este podcast, que también, sino de mi podcasting en general. Durante este año he tenido la suerte de poder participar en las 3 ediciones de PodTalks. Quiero dar un agradecimiento enorme a Sune por contar conmigo, por llevarme 2 veces a Barcelona y otra vez a Madrid, por participar en este evento del que, bueno, no me siento padre porque no lo soy, pero sí un tío lejano, un primo lejano, que ha ayudado a que crezca y bueno, pues a que se haga cada vez un poquito mejor, ¿no? Y a poner ahí pues mi sangre, sudor y lágrimas para que se realice lo mejor posible. A principios de año Sune me contrató para ir a Hospitalet para la primera edición de PodTalks junto al Terrat, y la verdad que fue todo un orgullo ir para allá para trabajar y participar en un evento, aunque sea de podcasting como los que ya llevamos haciendo, tanto Sune como yo, muchos años, pero es un salto más en cuanto a la profesionalización de todo esto, ¿no? Que alguien te contrate, cógete un AVE para venir a Barcelona a trabajar en esto. A mí personalmente pues me gusta mucho, que me paguen por ello, lógicamente también me gusta mucho, y que además cuenten conmigo para arrimar el hombro para todo este tipo de eventos, pues la verdad que me enorgullece. Y fruto de ello pues es este podcasting que hago, ¿no? Día a día o al otro lado del micrófono. Como también lo fue el de la edición de PodTalks de la Fundación Telefónica, que fue en verano, también junto al equipo de PodTalks, pero esta vez jugaba en casa, por así decirlo, no me tenía que desplazar. Fue en el espacio Fundación Telefónica, que lo digo siempre, es la meca del podcasting para mí. Ojalá todos los podcasts en directo se grabasen allí por las instalaciones que tienen. Y también otra edición, en este caso la ya habitual edición FanCon, que fue en septiembre, que ver cómo ha ido creciendo a lo largo de los años un pequeño espacio dedicado al podcasting dentro del evento FanCon, ver cómo luego se fue al Teatro de Palau a invadir el propio teatro y ver cómo este año ya por fin ha invadido todo el Teatro de Palau, enorme, las 2 salas de este teatro, bueno, teatro, cine, auditorio, pues la verdad que me hace estar muy orgulloso del evento, ¿no? de todo esto. Y la verdad que, pues, oye, todo un placer colaborar en el podcasting, ya no mío, sino de otras personas que ven el podcasting como yo, como es el caso de Sune, ¿no? Que creemos tanto en el podcasting a nivel profesional, como a nivel amateur, como a nivel independiente, como, bueno, todos estos niveles. Otro evento, el que también me sentí muy a gusto de poder colaborar en todos los sentidos, tanto en la preparación, digamos desde fuera, hubo gente que me contactó, oye, ¿cómo puedo ponerme en contacto con los organizadores de JPod? Ah, vale, no te preocupes, yo te pongo en contacto, venga, pum. A los de JPod no les pude echar una mano porque se me presentaba un año más complicado de lo que al final ha acabado siendo, pero también lo fue. Me hubiera gustado colaborar más, pero no pudo ser. Pero lo que sí que pude hacer fue hacer un directo con mis compañeros de Por qué Podcast 10 años después de que se fundara el proyecto. En este caso pues no estuvieron ni Mamen ni Quique, pero fue la verdad que todo un orgullo grabar con Blanca y con Mónica y con Wichito, que fue el invitado del capítulo 100 de Por qué Podcast. 100 capítulos de Por qué Podcast, que se dice pronto. También he aprendido que quizás el aspecto más, no voy a decir amateur, sino más independiente de mi podcasting, que es Por qué Podcast, aunque fuera mi primera criatura podcastil, no deja de ser, digamos, algo que hago por ocio, por hobby, por amistad, y que también debo delegar un poquito en ese aspecto de mi podcasting más ocioso. Y que no es necesario que grabe todos los días 15, como me ha ocurrido durante los últimos 8 o 9 años, y solamente grabar realmente cuando me apetece y cuando nos apetece al grupo en general. Cosa que me ha enseñado el tiempo y cosa que me ha enseñado el 2022.
Entonces es otra de las cosas que he aprendido gracias a mis compañeros, sobre todo a Mamen, Quique, a Mónica y a Blanca, que Blanca me lo decía. De hecho, Blanca se desvinculó un poco del proyecto, en parte por eso, precisamente porque era una obligación, y claro, cuando no tienes tantas obligaciones familiares, pues bueno, te puedes dedicar más a esto. Pero en el momento que los dos teníamos obligaciones familiares llamadas Nerea y Leire, pues lógicamente alguien tiene que derivar en esas obligaciones, y bueno, pues ha sido Blanca. También quiero dar las gracias a Ecos Media, a la productora Ecos Media, por contratarme para una de sus grabaciones, que fue un podcast para Séfora. Y la verdad que cuando María Santonja se puso en contacto conmigo para pedirme que fuera un par de días, que dedicara 2 días de mi tiempo en una grabación para este podcast, pues la verdad que me hizo sentir muy orgulloso, ¿no? Que confiara con mí una productora. Oye, necesitamos que alguien que sabe lo que es un podcast vaya allí y monte pues todo su arsenal de podcasting para hacer lo que también se te da, ¿no? O también sabes hacer, Jorge. Así que muchas gracias a María y a todo el equipo de Ecos Media. También, bueno, en mi trabajo la cosa ha evolucionado, se demuestra más confianza en mi podcasting y en el podcasting en general. Cada vez hay más proyectos, cada vez va creciendo un poquito más la apuesta de Europa Press en cuanto al podcasting, y oye, pues se agradece, ¿no?, que se estén dando cuenta del valor que tiene este medio de comunicación o este formato de transmisión por el RSS, bueno, ya sabéis a lo que me refiero, en una empresa que tiene 60 años y que adopten un nuevo tipo de formato tan nuevo, entre comillas, que ya tiene sus casi 20 años, parece mentira, pero el podcasting en sí va a cumplir 20 años y, bueno, poco a poco, ¿no? Poco a poco el podcasting, que está tan de moda últimamente, pues va invadiendo todas las empresas, y si hay alguien en la propia empresa que sabe de podcasting, pues qué mejor que aprovechar todos sus conocimientos y darle una oportunidad, ¿no? Que en mi caso, pues esa persona soy yo, y bueno, pues me dejan experimentar allí, me dejan, bueno, confían en mí para todo lo relacionado, ya no tanto el podcasting, sino el sonido en general. Así que, oye, es de bien nacido ser agradecido con la empresa, que al fin y al cabo es la que paga el sueldo y que confíe en tu trabajo. Más cositas. Bueno, yo creo que mi podcasting ha evolucionado mucho en los 10 años que voy a hacer ya dentro de 10 días, 10 días, cuando estoy grabando esto. Dentro de 10 días se cumplirán justo 10 años desde que publiqué mi primer episodio de podcast en Por qué Podcast, el episodio 00, el episodio piloto. Y precisamente sobre estos 10 años di una charla en esta JPod en la que me emocioné. Reconozco que me emocioné un par de momentos al ver toda la gente que he conocido, a ver todos los proyectos en los que he estado involucrado. Y la verdad que pues uno se siente orgulloso, ¿no?, de echar la vista atrás y ver todo lo que ha conseguido y ver todo lo que ha trabajado en estos 10 años, ¿no? Me gustaría repetir esa charla porque, en primer lugar, porque realmente no se habían cumplido 10 años en mi podcasting, sí 10 años en los propios eventos de podcast, porque yo me apunté en septiembre-octubre del 2012, y ahora estamos, cuando grabé eso era octubre del 2022. Me gustaría hacer una charla similar en enero o febrero de este año 2023, cuando ahora sí se cumplan 10 años de mi podcasting, 10 años de Por qué Podcast, y sobre todo porque tenga la voz mejor que cuando grabé esta charla en las JPod. Y bueno, espero que estéis todos presentes. La haré en directo por, no sé si por YouTube o por Twitch o por Telegram, no lo sé, pero os invito a asistir porque tendré más tiempo, no estaré acotado a 1 hora, y sobre todo espero tener mejor voz. Bueno, cositas que he ido aprendiendo, ¿no?, a lo largo de este 2022. Y grandes saltos, ¿no? Grandes saltos como es la creación de la productora EOB. La productora EOB, que muchos ya la conoceréis porque, bueno, ya la he medio lanzado en redes sociales, ya tiene su perfil de Instagram, ya tiene su perfil de Twitter, ya empiezo a entregar las primeras facturas, ya empiezo a hacer los primeros presupuestos, pero la web, de hecho, ya está disponible para que la podéis echar un vistazo, eob.es.
aunque me gustaría retocarla un poquito porque está prácticamente recién lanzada y hay cosas que pulir, pero bueno, ya por lo menos es pública, ya está terminadita, ya podéis contactarme a través de eov.es o a través de jorgemarin@eov.es o a través de... Bueno, en fin, quería echar un poco la vista atrás y ver cómo la idea de profesionalizar un poquito más el podcasting a día de hoy pues se hizo realidad el día que en este verano decidí dar un paso al frente y empezar a crear la marca, ¿no? Gracias a Quinton Brands, gracias a Samuel Ferrer, me puse en contacto con él, le dimos forma a la marca que ahora es EOB Productora. Gracias a Marta Torre, la creadora de la página web. Gracias a Yolanda, gracias a la fotógrafa que me hizo las fotos. Gracias a mi compañera y gran amiga Mónica de la Fuente por ayudarme con los textos de la web, aunque ella diga que no. Gracias a Margot Martín por echarme una mano también, gracias a Sune, gracias a Blanca, gracias a un montón de gente que me ha animado a darle forma a este proyecto llamado EOB Productora y que ahora ya empieza a coger forma y que ahora poco a poco pues se está convirtiendo en mi manera de hacer las cosas, ¿no? En mi marca, voy a decir personal, profesional, en mi sello, en todo lo que mi podcasting tiene que ver y que lleve el sello EOB Productora, pues tendrá una manera de hacer las cosas, una firma, un estilo y bueno, pues un podcasting que me haga destacar frente a, bueno, frente no, que distinguir respecto a pues otros productores de podcast, otros productores de contenido audiovisual, ¿no? Y yo creo que eso puede ser un buen final para este capítulo. Yo creo que el 2023 puede ser un gran año para mi podcasting, para mi productora de podcast, gracias a, bueno, pues a toda esta conjunción, gracias a todas estas decisiones que espero que sean acertadas, gracias a todos estos saltos al vacío que estoy dando y bueno, pues poco a poco, ¿no? Poco a poco. Yo siempre he sido una persona bastante sensata, no suelo dar un salto al vacío sin tener un paracaídas, por así decirlo, o sin saber que puedo aterrizar más o menos cómodamente. Y yo creo que la productora EOB pues es fruto de ello, ¿no? De un trabajo no de 15 días, no de un mes, sino de varios años ya, y que poco a poco en este 2022 le he ido dando forma visual, forma digital en las redes sociales, en la web, forma sonora, como no, en estos podcasts. Y veremos a ver qué me espera en el futuro, ¿no? Ya, de hecho, he tenido un par de clientes ya bajo el sello de la productora, que la verdad que me enorgullece enormemente. Os hablaré de ellos en la próxima temporada. Ya os he hablado de uno de ellos, como es el podcast de Quinton Brands en los últimos episodios, pero recientemente pues me han contratado para otro más. Y será todo un placer mostraros mi trabajo o el trabajo de otras personas que me han contratado relacionados con esto que tanto me gusta, llamado podcasting. De verdad, no me quiero despedir sin daros las gracias enormemente por aguantarme cada día de la semana, por aguantar mi podcasting, por seguirme en redes sociales, por pedirme ayuda, por dejaros aconsejar, por amar tanto esto que tanto me gusta y que tanto os gusta a vosotros, llamado podcasting. Me voy a despedir quizás de manera más tranquila, porque quiero veros el año que viene en ese sitio que tanto nos gusta, en el que estáis vosotros día a día y del que tanto me despido yo todos los días, que es al otro lado del micrófono. Espero que nos sigamos viendo en el 2023, en el 2024, en el 2025 y en todos los años próximos. De verdad, muchas, pero que muchas gracias por estar ahí día tras día. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.